Hola, bienvenidos a la Cueva de Jay. Hoy vamos a hablar con este señor que también tiene un canal cojonudo, Fredo, que tiene un canal guapísimo, que saca unos vídeos increíbles. ¿Qué tal, La idea fue, chavales? ¿Cómo va la cosa? la idea fue hacer el tema de Maiden. Nosotros somos dos Maiden maníacos brutales y bueno, queríamos hacer este vídeo 50 aniversario de la banda, los 50 años que la banda lleva en la música. Y bueno, dijimos, pues oye, pues lo podemos hacer juntos, ya que a los dos nos gusta tanto la banda inglesa. Y así que Fredo me lo propuso. Yo, evidentemente, temas de Maiden, pues a todo, casi todo digo que sí. Sí, es tentador, ¿eh? Sí, Hacer sí, sí. cosas de Maiden. Bueno, Entonces como la idea era ir un poco sacando los discos y hablando nosotros un poco versus disco y hablando un poco de los discos en sí y de anécdotas, etcétera, etcétera. Un poquito ligero porque si no tendríamos que hacer un vídeo de 3 horas con toda la discografía que tiene Maiden actualmente. pues Pero sí, bueno, podemos ir atacando. Bueno, yo sí que creo que lo que deberíamos de apuntar un poco lo que significó o lo que significa Maiden para nosotros. correcto. Bueno, yo fui una banda eh, con la que empecé en vinilo. Mi primera compra vinílica con mis dineros fue el Maiden Japan. Y bueno, a partir de ahí me abrió las puertas, no solo a Maiden, sino a la música en general. Y es una banda que pese a que llevo más de 40 años escuchando música, música metal obviamente, me ha acompañado, me ha acompañado siempre, ¿no? Siempre ha estado ahí desde el minuto uno y con sus altos y bajos, pero siempre ha estado ahí acompañándome. Así que, bueno, una banda muy importante para mí a lo largo de los años. Pues sí, cierto, yo opino exactamente igual. Para mí Maiden ha sido la banda que primero me introdujo dentro del metal y tal, y es una banda a la que recurro con muchísima frecuencia porque evidentemente con Kiss es mi banda favorita y es la banda que más he visto en directo, que las he visto como 7 veces y tal, y para mí significa todo. Podemos decir eso, que todo lo que saca, todo lo que intento pillarlo, intento tenerlo, porque eso ha significado mucho y para mí es muy, muy importante. Entonces vamos a sacar la historia la vamos a omitir evidentemente porque ya hay muchos vídeos contando la historia y casi toda la gente que nos sigue seguramente ya sabrá la historia de Maiden, incluso Poca, mejor que nosotros. poca de la gente que pueda ver nuestros vídeos, que entiendo que es gente afín a la música metal en cualquiera de sus vertientes, no conoce a Maiden y su historia, pero bueno, aquí de lo que se trata es un poco de hacerles un pequeño homenaje y eso, y de dar nuestra opinión. Que luego, como siempre, en comentarios hay que leeros lo que opináis vosotros, dar nuestra opinión pues de su discografía, e intentaremos hacerlo de una manera amena y rápida para no enrollarnos mucho. Correcto. Así que sin más, vamos a darle caña al primer disco, que como todos conocen, en 1980 sale el homónimo de Iron Maiden, con Paul Diano, Steve Harris, Dave Murray, Dennis Stratton y Cliff Burr en la banda. Todos temazos absolutamente, de principio a fin. Y Sí, canciones representativas como Running Free, Phantom of the Opera, Charlotte de Harlot y por supuesto la de Iron Maiden. la verdad que bueno, ya lo hemos hablado tú y yo en privado, que para mí es una época con Paul Diano a las voces que cada vez cuanto más pasa el tiempo más me gusta. Porque bueno, Maiden ha ido ganando en prestancia musical, en calidad técnica y en su sonido, pero la frescura y la actitud punk de Diano le daban algo especial al sonido que quedó aparcado con esos dos primeros álbumes, y luego ya, pues obviamente ya fue cambiando hacia otros derroteros, pero estos dos álbumes del principio son especiales. Es verdad que en esta época en Londres estaba el movimiento punk, que ellos mezclaron, por así decir, con el movimiento del heavy metal y es quizás una representación chula de esa época porque es como una mezcla entre el punk, como tú decías, de Paul Diano y el heavy metal que quería Steve Harris representar con su banda. Pues sí, y bueno,
tras esa primera maravilla, que como dice Geray no tiene desperdicio ninguno, bueno, nada de su primera etapa tiene desperdicio, pero bueno, apareció este segundo álbum, Killers. Aquí ya contamos con la incorporación a la guitarra de Adrian Smith, que entra en la banda y que aporta mucho ya a nivel compositivo e instrumental en la banda. Lo mismo, aquí hay temazo tras temazo, sin excepción. Y bueno, de la gira de este álbum aparece en el mercado este Made in Japan, que como os digo fue mi primer vinilo, que bueno, es un poco cortito, es un EP, es una pena que hay una versión extendida, pero bueno, que en aquella época no existía, es más actual. Y bueno, es una pena que no hubiese salido como un disco, hubiese sido un cierre perfecto a la etapa de Diano, pero bueno, se quedó en un EP maravilloso. No existe edición oficial de la extendida, ¿no? Pues no lo sé, yo sé que circula por ahí por la red. Yo he visto muchas veces copias que trae, no sé si este trae 5 temas, yo no sé si el otro trae 10 o 11, pero la verdad que no sabría decirte ahora mismo si es oficial o no. Yo tengo una copia en CD que me compré en Madrid hace relativamente poco, y es en CD y vienen todos los temas, pero el vinilo ese suena 1000 veces mejor que el CD, pero 1000 veces mejor. Pues en 1982 sale esta obra maestra, que es The Number of the Beast. Aquí hay cambios en la banda muy significativos. Como decía Fredo, Paul Diano sale de la agrupación o de la banda y entra Bruce o Bruce Dickinson para los amigos, que le da otra dimensión a la propia banda. Quizás era más el estilo que Steve Harris tenía en mente antes de crear la banda, y por fin aquí lo consiguió. Evidentemente hablamos de temas muy importantes para la discografía de Maiden, como Halloween Be Thy Name, Children of the Dam o Run to the Hills y la propia The Number of the Beast. Sí, la verdad que bueno, eso es como bien aportas. Yo creo que Steve Harris tenía en mente que necesitaba un vocalista más acorde a la idea que él tenía en la cabeza, que un vocalista con más capacidades vocales, digamos, y con una imagen más heavy, no tan punk como la que tenía Diano. Y bueno, dio con la persona indicada, digamos, robándoselo a su banda. Bueno, todos sabéis que Dickinson viene de Samson, que es una banda que ha estado intercambiándose miembros con Maiden constantemente, porque de ahí también, por ejemplo, el batería Thunderstick había estado en Maiden, luego pasó a Samson. En fin, han sido bandas hermanas y amigas pese al robo de su vocalista. Pero bueno, la verdad que fue un acierto para Maiden hacerse con Dickinson en ese momento. Este disco evidentemente siempre ha sido piedra angular dentro del sonido heavy metal y muy significativo para la banda. Sí, y disco favorito de mucha gente. Y sin embargo, bueno, como ya sabes también, porque lo hemos hablado, para mí, pese a que también le doy un 10 de nota, como a todos los 7 primeros trabajos de la banda, lo colocaría casi en último lugar de esos 7. No sé si es porque sus temas ya están un poco manidos o por qué, pero al final han ido adelantándole el resto de trabajos a medida que avanzaban los años. Y bueno, nada, vamos a presentaros el cuarto trabajo de la banda, que es este Peace of Mind. Bueno, el álbum ya sabéis que es Gateful. Y aquí como ya os dijimos, la entrada de Adrian Smith le dio un nuevo impulso musical a la banda, y Harris tenía muy claro que tenían que tomar el mercado americano, que todavía no habían entrado con fuerza en él, y sacaron 2 singles que tengo por aquí además, que es el Fly of Icarus, que yo creo que es el tema que entró como un misil en el mercado yankee, precisamente porque es un tema mucho más accesible, más melódico que lo que venía proponiendo la banda hasta ahí, y sin duda el tema más o uno de los temas más conocidos de la banda es The Trooper, que tiene esa cabalgada debajo de Steve Harris que se convirtió también
en marca de la casa, ¿no? Es un sonido que han repetido en muchos temas, siempre con muchísimo éxito. Y bueno, respecto al disco completo, pues ¿qué os puedo decir? Canciones maravillosas, todas, desde el principio con la apertura con Where Eagles There, a Revelations, el Moriré con las botas puestas, traduciéndolo al castellano. Nada, poco más que añadir, la verdad. La verdad que Revelation es una pasada de canción, me encanta. Sí, sí, sí. Ese también es uno de mis discos favoritos de Maiden, porque también lo tuve en cassette desde el principio, cuando empecé, y la verdad que también significa mucho para mí ese álbum. Y evidentemente de Trooper, el tema, yo creo, por excelencia de Maiden, que a pesar de que está trillado, en directo cada vez que suena es una pasada. Nada, incluso en estudio, quiero decir, es el clásico tema que desde que suena el primer acorde ya identificas y lo tienes como grabado a fuego en el subconsciente. Es un temazo que elevado al cubo. Totalmente. Hay que decir que aquí hay un cambio en la variante de músicos y sale Cliff Burr y entra Nico McBrain. Que le da ahí también, yo creo que no otra dimensión, por así decir, porque Cliff Burr también era un batería muy muy bueno, pero sí es verdad que en la parte de Nico en la sonoridad del disco sí creo que se hace patente. Aquí también hay que decir que hay otra banda que se veía afectada por los movimientos de Maiden, que eran los franceses Trust, porque también Nico McBrain viene de allí, ahora se me ha ido el nombre, el batería que sale de aquí también estuvo por la banda. También tenían esa relación ahí de intercambio de músicos. De integrantes. Pues en 1984 sale el increíble Power Slave. Evidentemente sacan discazo tras discazo. Y esto es otra maravilla. No hay canción absolutamente mala. Ya de por sí el comienzo con ese High 2 Minutes to Midnight es espectacular. La propia Power Slave y quizás los Deep Cuts de Duelist o Flash of the Blade son temas impresionantes. El Back to the Village, el instrumental está cojonudo. Y por supuesto Run Dancing Mariner, que es uno de los mejores temas de Maiden, por así decir. Aparte del más largo de los que había hasta este momento. Exacto, sí, quizás fue el primer tema largo para los que escuchábamos heavy metal, quizás fue el primer, bueno, a excepción de lo que hacían Purple en directo, que extendían los temas hasta el infinito y más allá, pero quiero decir, como tema en un álbum conceptual, quizás fue el primero, y yo creo que no conozco a nadie que se le hiciese largo ese tema, ¿no? Es que es una maravilla, el crujir de las cuerdas, del barco, es una maravilla el sonido de ese tema. Y bueno, aparte en el álbum en general todos los temas son una maravilla. Ese riff de Power Slave con ese toque, bueno, egipcio, arabesco, no sé, que es una maravilla. Sí, sin duda. Alabo también en los dibujos de Derek Riggs que le da una dimensión brutal, tiene unos detalles impresionantes. Los heavies todos que sacó aquí, tipo Momia o el egipcio, todos me parecen de sobresaliente. Sí, bueno, es que Maiden, al igual que tus adorados Kiss, han sabido conjugar muy bien la imagen con la música, de diferente manera. Kiss, digamos que mediante sus disfraces, entre comillas, y Maiden pues con la inestimable ayuda de los dibujos de Derek Riggs, que eran una maravilla, y potenciando sobre todo la figura de Eddie, que se convirtió en un miembro más de la banda. En esta época era el sexto miembro de la banda, luego sería el séptimo, pero desde luego han sabido vender muy bien, han sabido marketizar su música muy bien, y desde luego number one en ese aspecto. Sí, yo creo que Maiden X han sido los pioneros a la hora de esa tipología, de explotar su imagen, ¿no? Uh-huh. Pues de la gira de ese Power Slave increíble nace el Life After Death,
que es el directo por autonomacia de esa gira, y para mí uno de los mejores directos en la historia de la música, no solo del heavy, sino de la música en general. Me podrán decir lo que sea, pero yo lo sigo manteniendo igual. Y evidentemente aquí sacan todos temazos de sus primeros discos. Evidentemente temas de Iron Maiden, temas de Killers, de Peace of Mind y del reciente de No Cross the Beat y del reciente Power Slave. Sí, sí, la verdad que es un directo increíble. Yo creo que, como dices, uno de los mejores directos de la historia, no solo de la música metal, sino de la música en general. Yo creo que es un directo increíble. La elección de temas fue absolutamente perfecta. Cómo suena, cómo la presentación del álbum, la portada, es que no tiene un defecto este disco. No puedes encontrárselo por 1000 vueltas que le des. El dibujo sigue siendo una pasada. Recuerdo de niño dibujarlo como 1500 millones de veces. Sí, sí, sí. Es una imagen que no se pasa de moda. Sigues viéndola a día de hoy, siguen saliendo pósters, camisetas. Y joder, estamos hablando que pasaron 40 años prácticamente desde que salió este disco. Que ya son años como para que siga teniendo ese impacto visual tan potente, ¿no? Y siguen habiendo camisas de Lie After Death y siguen molando cantidad. De las giras del Lie After Death nace el single de Running Free, que es un single de ese álbum, y venía con Sanctuary, Murders in the Rumor, que era raro tener un single que no estuviera Eddie, ¿no? Yo creo que sería primera portada sin Eddie, quizás, ¿no? Sí, la verdad que yo no recuerdo otra portada así, en la que no esté Eddie. La verdad que sorprendente que hayan utilizado una foto, pero de todas formas es una portada icónica también, ¿eh? Esa imagen de Harris con el brazo en alto y esa camiseta tan particular, yo creo que es muy icónica. Sí, la verdad que es muy chulo. Pues aquí Maiden evidentemente terminan esta gira siendo, vamos a decir, en lo alto de la cima, y lanzan el siguiente álbum que es esta maravilla, que es el Somewhere in Time. Bueno, este álbum no estuvo exento de polémica a la hora de su lanzamiento por el tema de que usaron guitarras sintetizadas, como también hicieron Judas Priest en Turbo. Quizás aquí no tan marcado como Judas, pero sí que se nota mucho en su sonido. Pero bueno, a mí desde el minuto 1 me pareció que era un sonido que estaba muy bien empastado, con lo que le encajaba muy bien, ¿no? a lo que Maiden venía proponiendo hasta entonces. Y bueno, lo que quiero reseñar sobre todo de este disco, aparte de que musicalmente es un 10, es una maravilla, todo lo que es el arte de la portada y la contraportada, la cantidad que a día de hoy te pones a escuchar este disco con la carátula en la mano y todavía le encuentras algún detalle nuevo que se te había pasado desapercibido. Hay cientos de detalles que además están interconectados con otros álbumes de Maiden y con canciones, con 1000 historias que este hombre se curró aquí. incluso con cierta ficción, ¿no? Sí, la verdad que dejó una portada aquí que es una maravilla, y sobre todo si tienes la opción de verla desplegada, de verla completa, es una auténtica pasada. Y musicalmente, como os digo, pues un álbum sin desperdicio. Bueno, lanzaron como single o como primer single el Strange in a Strange Land, que también tiene una portada muy guapa. Impresionante, mi favorita, mi portada favorita, pero del álbum. La verdad que es muy chula, siguiendo con esa tradición de incluir un cover como cara de los singles, y bueno, poco más que añadir de este disco. Es maravilla absoluta. Aquí también que es verdad lo del sonido más sintetizado de guitarras, pero aún así consiguieron lanzar una canción que fue Wasted Years, que fue quizás, como tú decías, la de Fly of Icarus antes, que es verdad que es mucho más comercial de lo que Maiden había sacado, pero aquí yo creo que incluso dan un paso más adelante, y Wasted Years no sé si fue queriendo o no queriendo, pero puede ser el tema más comercial de Maiden de largo.
Sí, sí, probablemente. Y con ese riff que desde el primer acorde reconoces la canción, que se te queda también grabado y la verdad que es un temazo, pero bueno, que empasta perfectamente dentro del conjunto del disco porque es maravilloso, la verdad. Alabo el trabajo de Adrian Smith en este disco, es una pasada. Pues sí, el año 88 lanzan este maravilloso Seven Son of a Seven Son, que quizás es la portada, no vamos a decir menos molona, pero sí que era la menos trabajada o quizás la un poquito más. Aquí el tema del hielo con los iconos de edit, de los edits de los discos anteriores está súper guapo, pero sí es verdad que yo creo que es más escueta que las anteriores. Sí, es una portada muy chula también, pero sí que es verdad que venimos de portadas tan impactantes como, bueno, como todas las anteriores, ¿no? En Amber, Peace of Mind, Power Slave, vienen como increciendo hasta el sumum, que es el Somewhere in Time, donde hay tantísimos detalles, y aquí, pues al contrario, hay como falta de detalles, ¿no? Es una portada Sí, muy simple, muy efectiva y directa, pero mucho más simple a lo que nos tenían acostumbrados. correcto. A nivel de temas, evidentemente una obra maestra, Moonchild, Infinite Dream, Can I Play With Madness, que es un tema también de los más reconocidos por ser Comercial. también quizás más comercial. The Evil That Men Do, Seven Son of a Seven Son, que es una maravilla. El, Que el tema título para mí es dentro de que es otro disco maravilloso, pero el tema título me parece el mejor de este trabajo. de Prophecy, de Clairvoyant y Only Gonna Die Young, que te digo, todos los temas son brutales, todos. Me parece una pasada. Mi disco de entrada y donde me quedé ya para siempre. Bueno, después de esa maravilla que para mí cierra lo que es la etapa clásica de Maiden, esos primeros 7 trabajos absolutamente imprescindibles e increíbles todos ellos, y ya entramos en una etapa de Maiden en la que ya no, bueno, podemos decir que no eran tan brillantes o no fueron tan brillantes, ¿no? En el año 90 sale este No Prayer for the Dying, como aporte o como apunte más importante es que sale Adrian Smith y entra Yannick Gers, que viene de una banda que se llama White Spirit, una banda que estaba muy influenciada por Rainbow y bueno, que quizás le aporta un sonido más hard rock a este disco, no tan elaborado como, bueno, la pérdida de un compositor como Adrian y la entrada de un guitarrista mucho más hard rocker, digamos, pues cambia un poco el sonido. No es un mal disco, desde luego, pero para mí no está a la altura de los anteriores. Tiene muy buenos temas también. Mismamente la cabra del disco Hotel Gunner o Holy Smoke, que fue el single que también anda por aquí. Bueno, pues eran muy buenos temas, pero bueno, les falta ya la calidad tan aplastante de sus anteriores trabajos. Es verdad que a mí es un disco que particularmente cuando lo escucho me gusta más, sobre todo temas como No Prayer for the Dying, que me parece una maravilla. No sé por qué nunca más lo siguieron tocando. La banda parece que rehuye de ese disco, de hecho no interpretan ninguna canción, incluso sabiendo que la gira última es hasta el Fear of the Dark, no incluye ninguna canción en el setlist, cosa que para mí es un error, para mí personalmente. Y es verdad que la banda venía de un sonido desde Number of the Beast, que había tenido un sonido más difícil, por así decir, un sonido más complicado, Randas Mariner, Seven Son of a Seven Son, y quizás aquí intentan agilizar el sonido, no hacer composiciones tan largas, y bueno, quizás eso fuera un sonido más directo y eso quizás fue un poco en su contra, porque todos esperábamos un Seven Son o un Somewhere in Time, y aparecieron con algo más directo. Sí, bueno, aquí quizás la banda, quizás sea un punto de vista un poco cruel, pero yo creo que la banda aquí estaba un poco como acomodada, ¿no? Digamos que vivía en el Olimpo de los dioses y hizo un disco un poco más terrenal, más de andar por casa. Y bueno, pues el resultado es que, como he dicho, no es para nada un mal disco, es un disco de notable, pero claro, viniendo de donde venía, pues se nota un poco la diferencia, claro.
A nivel de composición, al haber prescindido o haber seguido a Adrian Smith, yo creo que eso también, a nivel de composición de Somewhere in Time, de Seven Son of a Seven Son, en discos anteriores, Adrian Smith había tenido un peso, yo creo que importante en las composiciones, cosas que ya habían perdido con este disco. Pues en 1992 sale el Fear of the Dark, el siguiente disco después de No Prayer for the Dying. Yo creo que aquí recuperan un poco más la esencia Maiden. La portada es la primera vez que Derek Riggs no aporta portada, sino aporta otro dibujante. Y bueno, es verdad que es un disco un poco más reconocido, pero yo creo que pierde fuerza mediante se escucha el disco. La primera parte me parece brutal y la última parte me parece un poco más flojita, quitando la última canción, Fear of the Dark, que es la que da título y una de las más reconocidas de la banda también. Sí, se desinfla un poco, digamos, el disco a medida que avanza, ¿no? Aunque sí es verdad que tanto este como el anterior, bueno, con los años, yo cuando salieron estos discos me dejaron un poco frío, y con los años sí que me parece que han ido ganando, ¿no? Que han ido ganando enteros, pero sí que diría que si sumásemos los buenos discos del No Prayer, los buenos temas del No Prayer con los del Fear of the Dark, hubiésemos tenido un disco, si no del nivel del Seven Son, pero muy cercano, y de esta manera pues tenemos dos discos de notable pelao y no de sobresaliente como hubiese sido lo suyo. Pero bueno. Exacto. Aquí la verdad que, bueno, hay canciones significativas, pero yo creo que a mí por lo menos las que más me gustan, Free to Shoot the Stranger, Fear of the Dark o From Here to Eternity, incluso la que abre el tema, que abre el disco, que es un tema súper directo, que es Big Week of Be Dead, que es el tema con el que abrían los directos que sacaron en aquella época, que también fueron directos importantes, como es el A Real Dead One o el A Real Life One. Estos directos son recopilados de la gira del Fear of the Dark, pero en ciudades diferentes, y lo sacaron en dos volúmenes diferentes, uno que recoge la de primera época y luego vamos a decir, la segunda época. Bueno, pues después de esta etapa, Bruce Dickinson, que ya venía rumiando la idea de marcharse, no de marcharse de la banda, sino de sacar un disco en solitario, pero como no llega a ponerse de acuerdo con Harris, que a lo que se limitó fue a darle un poco más de protagonismo compositivo, pero no a darle el peso que él en verdad quería, bueno, pues terminó saliendo de la banda. Que eso fue en la época del Seven Son, ¿no, Fredo? Lo de Bruce Dickinson, cuando ya él piensa hacer un disco en solista. Sí, él ya llevaba tiempo madurándolo y había transmitido la idea a la banda, por eso Harris le dio un poco más de protagonismo compositivo, que hasta entonces no tenía nada, pero aún así él tenía unas ideas en la cabeza y decide salir de la banda y expresarlas. Que yo creo que él lo que pretendió fue no salir de la banda, sino hacer su disco y tal, y volver. Pero bueno, Steve Harris, que es el dueño y señor, en definitiva, bueno, pues opta por prescindir de los servicios de Dickinson, y para mí comete el mayor error de la historia de Maiden, que es fichar a Blaze Bayley. Aquí se abre una disputa, digamos, entre los seguidores de la banda. Hay quien apoya y admira a Blaze, y hay quien, como yo, pues, para seros sinceros, no me compré los discos de Blaze Bayley con Maiden hace un año o menos, por completismo, por completar un poco la discografía de la banda, pero no porque realmente me gustara. Lo que sí tengo que decir también, con el paso de los años, no voy a cambiar en mi idea de que no me gusta para nada Blaze, hasta el punto de que no me gusta que cuando yo era chaval nunca vendí un disco, jamás. Si no me gustaba, pues se quedaba en la estantería y tal, y el único disco que había vendido era el de Wolfsbane, que era la banda de Blaze anterior, que no me gustaba nada de nada, y bueno, tenía un amigo que le encantaba, y bueno, pues acabé vendiéndoselo. Pero bueno, como quiera que sea, pues con Blaze aparece este trabajo, que es de X Factor, que también tengo que decir que, bueno, con los años tengo que reconocer que hay muy buenos temas tanto en este disco como en el siguiente, que está Blaze. Hay muy buenos temas. También han ido ganando con los años, pero aún así
cada vez que escuchas uno de estos temas en directo cantado por Dickinson, mejora sustancialmente. Hasta el infinito y más allá. Blaze es un cantante muy limitado. Yo no sé, no entendí. A ver, es verdad que no sé si le pasará a más gente. A mí Dickinson es un cantante que cuando llevo un rato grande escuchando a Maiden igual me agota un poco, ¿no? Porque tiene como esa sonoridad de tenor que llega un momento que me puede, ¿no? Pero aún así es una voz que empasta perfectamente con el estilo de Iron Maiden. Sin embargo, la voz o sea, ya me parecía un cantante limitado antes y en Maiden se le notan más las costuras al pobre. No sé por qué optó, porque había muchas voces muy buenas en el mercado, digamos, ¿no? Donde podía haberse ido. Yo siempre he dicho, no sé si conocéis a Flotsam and Jetsam, por ejemplo, que es una banda de, bueno, thrash metal, power, USA, no sé un poco cómo decirlo, pero el vocalista tiene un registro que a veces asemeja mucho al de Dickinson en su estilo, pero y bueno, podías haber optado por un vocalista de ese corte y sin embargo, pues optó por Blaze, que ya os digo, a mí no me termina de convencer. Yo creo que Steve Harris, aparte que lo conocía por Wolfgang de la Unión Maiden en la gira anterior, y creo que Harris no es como muy partícipe de hacer grandes eventos para conseguir un cantante o conseguir un batería. De hecho, siempre cuando le falta un miembro, ha sido un miembro relativamente cercano a la banda, como ha pasado con Simon ahora, como pasó con Yannick Gers, que venía de la banda que estaba tocando con Bruce Dickinson. Entonces, no es, yo creo que alarde mucho de hacer eso, audiciones para conseguir. Entonces, yo creo que lo que conoce, pues si le funciona, tal. No sé si cómo tomó esta decisión, pero vamos, que siempre yo lo vi como que quizás Blake Bailey tenía una voz más similar a la de Paul Di'Anno que a la de Bruce Dickinson, porque es lo que tú dices, las canciones de Bruce Dickinson, o sea, las canciones de Blaze, Bruce Dickinson las hace increíblemente mejor, y las canciones de Bruce, Blaze las destrozaba de principio a fin. Sí, tal cual, es que es así, pero de todas formas lo que tú dices que es muy cierto, que en esa Steve Harris siempre ha tirado de los vecinos para nutrir su banda, sí, es así. Esa escena New Wave que era tan potente en aquellos años en Inglaterra y que se había ido debilitando con los años, pese a que Maiden fue para arriba, el resto de bandas, la mayoría, fueron para abajo. Yo creo que ahí tenía opciones entre sus conocidos, entre su círculo cercano de bandas con las que había compartido escenario. Bueno, por aquí aparece mi otro felino. Pues yo creo que escogió una opción fácil, por así decirlo. Sí, no sé, una opción muy básica, muy... Y que yo creo que desde el minuto uno, yo creo que incluso el propio Harry sabía que eso no podía llegar muy lejos. A mí, yo hablo cuando salió el disco, me lo compré en CD automáticamente. A mí particularmente el de X Factor me gustó. No sé por qué, no sé el motivo, no sé. Cuando tú sabes cuándo es el momento de un disco o lo que sea, o el momento tal, yo lo escuché a la primera y digo, joder, tío, pues a mí me mola. Es verdad que tiene una sonoridad más oscura, estaba Harris pasando una etapa personal un poco más oscura, y eso se refleja en las canciones. De hecho, si te fijas, las estructuras de las canciones son todas muy, muy similares. Uno empieza acústico, luego hay un desarrollo de tema un poco, luego hay un desarrollo más rápido en lo que es en la guitarra. Musicalmente, a mí me mola, pero es verdad que ha ganado enteros con el tiempo. Sí, los discos con Blaze musicalmente, a ver, es Iron Maiden, la calidad musical está ahí y suenan muy bien. Yo lo que les encuentro de defecto es eso, es que la voz de Blaze a mí no me termina de convencer. Entonces, pese a que ahora escuchándolos con la perspectiva de tener ya una edad y de interpretar las cosas diferente a como las interpretabas cuando tenías en aquella 20 años, evidentemente cambia la perspectiva y los ves de otra manera, e incluso con los años he aprendido un poco a respetar a Blaze, que antes no me causaba ningún respeto como cantante,
yo creo que fue una mala elección de Harris, poniendo al frente de la banda un cantante muy limitado para el estilo de Iron Maiden. Y seguramente la voz de Blaze hubiese empastado mejor en pues una banda más hard rocker, más, no sé, en otra línea, en donde no tenga que llegar a un registro vocal, porque lo que tú dices, cada vez que se enfrentaba en directo a los temas de Dickinson, aquello es que no había por dónde cogerlo. Porque, por ejemplo, si lo extrapolamos un poco a Judas Priest, por ejemplo, Steve Owen o River Owen, sí que en lo vocal quizás era más cercano a Roll Halford, sí. Que Blaze. Sin llegar nunca a los registros sublimes de Halford. Pero bueno, era un cantante, pues bueno, vale, que pegaba bien con la banda, con un tono vocal muy similar a lo que venía mostrando hasta ahora y tal, y bueno, la verdad que encajaba muy bien dentro de la banda. No, también es una época de Judas Priest en la que musicalmente ahí sí que no estoy ya tan... Bueno, perdieron, no solo perdieron a Halford, sino que musicalmente yo creo que perdieron como... identidad. Sí, calidad compositiva, no sé, quizás no era un momento bueno para la banda. Y todo junto gloria, ¿no? Como se suele decir. Pero sí que es cierto lo que dices, que mantiene una línea más, ¿no? más neutra respecto a lo que venía haciendo la banda. No bueno, en este caso no para arriba, sino para abajo, que hizo Maiden. De hecho, se enfrentaba a escenarios mucho más pequeños que lo que estaba acostumbrado Maiden y de lo que venía con Dickinson. Y eso se vio más palpable aún en la gira de este Virtual Eleven, que para mí es el peor disco para mí personalmente es el peor disco de Maiden, de su discografía. Bueno, lo que te comentaba, quizás con los años han ido ganando un poco y tal, pero sí, la verdad que es un disco flojo, las cosas como son. Ya desde la portada no me molaba absolutamente nada esto tal digital, porque es verdad que el de X Factor es una maqueta que les con fotos y este es totalmente digital, en una época que entrábamos un poco más digital. La banda sigue con la misma formación y evidentemente la gira de este álbum fue un desastre absoluto. Lo más salvable que... A ver, el disco lo escucho y hay canciones que me molan, las cosas como son, pero para mí no llega a ser, no llega a estar a la altura de ningún disco de Maiden, incluso de los últimos con Bruce Dickinson. The Plasman es lo que salvo del disco y la época, y me gusta más todavía cantada por Bruce, cosas como son. Sí, no sé, la verdad que, a ver, la portada es otra cosa que ahora vista en perspectiva no está mal, o sea, la idea de la portada no era mala, la del, digamos, ya empezaba ese concepto de que los críos estaban atrapados en las redes, en tal, y bueno, lo refleja muy bien esa imagen. Luego hay una foto en la parte interior que no la has abierto, hay una foto que mira que Maiden siempre ha cuidado mucho el tema de las fotos, de tal, pero es que esta foto del equipo de fútbol parece mi cuñado, el del pueblo, con los vecinos antes de jugar a los solteros contra casados. Es que no es propio de Maiden. No sé, todo el disco en sí es un despropósito total, pero bueno. Exacto. Todas las bandas tienen mejores momentos y peores, y este desde luego era el peor de Maiden. Bueno, pues después del criticado y para mí probablemente peor álbum de Maiden, que fue el Virtual, bueno, pues llegaron buenas noticias a la banda. Por un lado, Blaze Bayley decide salir de la banda, no se encuentra con ánimo ni con capacidad para seguir liderando vocalmente a la banda. Y tras una corta pero fructífera reunión entre Steve Harris y Bruce Dickinson, que tampoco estaba teniendo una carrera en solitario muy consolidada, no lo que él esperaba, ¿no? En ventas y demás, pese a que se rodeó de buenos músicos, porque tuvo a Yannick Gers a la guitarra y también a Adrian Smith. Pero bueno, deciden volver a unir sus caminos. Como condición, pues también vuelve Adrian Smith. Steve Harris pide que no salga Yannick Gers, con lo que
Maiden suma a 3 guitarristas entre sus filas. Y pues nada, en el año 2000 sacan esta obra, que también tiene otro regreso, que es el de Derek Riis al arte gráfico, por última vez ya con Maiden hasta ahora. Y bueno, para mí es un retorno magnífico. Es un trabajo que yo calificaría que puede estar a la altura de sus primeros álbumes, de sus clásicos. Tiene temazos por todos los lados. Inciden más en la parte, digamos, progresiva, que ya se les venía viendo desde unos cuantos álbumes, pero bueno, aquí hay temazos, Ghost of the Navigator, Blood Brothers, que la gente criticó mucho, pero a mí me parece una maravilla. Un buen tema, con un riff pegadizo, con tal. Bueno, tiene muy, muy buenas canciones, y la verdad que me parece pues eso, vamos a decir un disco reunión, porque volvíamos a tener aquí a 2 de los principales actores de la película. Y bueno, pues del resultado de este trabajo y de la gira posterior también aparece publicado el que para mí es, junto con el Life After Death, su gran obra en directo, este Rock in Rio, triple álbum en este caso, y recorriendo buena parte de su carrera, buena parte de sus éxitos, temazos a mansalva. Y bueno, una presentación chulísima. A ver, sí. Aquí se abre todo este tinglao, y bueno, pues nos dejan un grandioso directo, ya os digo, a la altura de Life After Death, yo creo, con muy buen setlist. Sí, para mí el segundo disco en directo mejor de la banda. Me encanta ese directo, que también salió en DVD y es brutalísimo. El disco de Brave New World, cuando salió, sobre todo cuando vi el vídeo de The Wicker Man, que fue el adelanto, y vi a Bruce, ahí me dio como un hype increíble. Lo que tú decías, y es totalmente cierto, pues yo pienso igual, que ese disco para mí está dentro de los, no sé si 5, pero 6, 7 mejores, o de los que más me gusta, sin duda. Sí, ya te digo, yo lo colocaría, para mí los 7 primeros son los mejores álbumes de la banda, pero este sería el octavo para mí, o sea, bueno, perfectamente puede estar a la altura de un Seven Son, o no sé, es un discazo, la verdad que es un discazo. Y cómo suena este disco, la producción. Aquí estrenaban también productor, creo, Kevin Shirley. Exacto, mira, no recordaba el nombre, que ha seguido trabajando con ellos hasta hoy. Y joder, suena muy muy bien este disco. Sí, es verdad que las partes progresivas le dan mucho más protagonismo, que venían, lo que tú dijiste, de la época de X Factor. Ya habían desarrollado mucho esas estructuras y esas partes, y aquí yo creo que aquí lo llevan todavía a un mejor nivel, o musicalmente a mí me parece. Sí, y bueno, la producción es más luminosa. El acierto de mantener a Jannik Gers también, porque a una banda con un sonido ya tan complicado, digamos, como las composiciones que estaban realizando Maiden aquí, esos temas ya extensos, con muchos arpegios, muchas armonías y tal, la triple guitarra les abrió un campo sonoro también más amplio, ¿no? Que le vino muy bien a la formación. O sea que para mí todo un acierto el haberle mantenido también ahí. Correcto. Y después de esa increíble gira del Rock in Rio sale lo que puede ser la peor portada de Iron Maiden. Es verdad que el disco, yo creo que el disco sí está a la altura de la reunión, es decir, a mí me gusta más el Brave New World, pero este sigue teniendo muy 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 buenos temas. Temas también muy progresivos, Dance of Death, Rainmaker, Passchendaele, temas súper largos y musicalmente guapísimos. Y lo que sí, el de Journeyman, por ejemplo, me sorprendió, que es como medio balada, y es un tema que me sorprendió muchísimo cuando lo escuché. Sí, la verdad que es probablemente la primera balada de Maiden, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
y tal. Y sobre lo que decías de la portada, sí, tienes razón. La verdad que sí que el disco en ese sentido es bastante oscuro, la temática. De hecho leí alguna vez en algún sitio que se repiten las palabras Death y Death un montón de veces en el disco, con lo que, bueno, digamos que la portada temáticamente hablando está bien, lo que pasa que luego la concepción de la misma quedó ahí un poco pues de aquella manera. Sí, regulinchi. Es verdad que yo creo que quisieron meter algo en plan digital, en la época digital esa, y para mí fue una cagada. Yo creo que la portada hubiese ganado siendo como las de ahora, ¿sabes? Oscuras y solo Sí, solo la figura de la... Sí, yo creo que sí, incluso el suelo que me molaba, tal, pero la portada la verdad que es horrorosa. Eso sí, el disco, digo, a mí me gustó y sí, pues a la altura. El disco es otro de esos trabajos que, por lo menos en mi caso, ganó con los años. Quizás cuando salió me resultó un poco monótono, no sé cómo definirlo, pero luego con las escuchas sí que ha ido ganando bastante. Eso es un muy buen disco. No, hombre, para mí está un escalón por debajo del Brave New World, pero vamos, teniendo en cuenta que al Brave New World le daría un 9 o un 9,5, pues que este disco sea un 8 me parece una nota muy buena, sí. Además sigue un poco la estructura del Brave New World, ¿no? Wild Bill's Dream, que es con la que abren un poco de Wickerman, y después todas las demás más o menos las estructuras de las canciones como el Brave New World. Sí. Pero bueno, buen disco también, ¿eh? Buen trabajo, sí señora. Bueno, y tras ese álbum, pues apareció A Matter of Life and Death. Aquí la portada, pues la verdad que está bastante guapa. Quizás es la portada donde Eddie pasa más desapercibido de todas las que tienen. O sea, globalmente es chula, pero bueno, yo sí que habría incidido en que Eddie tuviese un poco más de protagonismo. No sé cómo. Y bueno, este es un trabajo, yo ya aquí bajaría otro escalón respecto a Dance of Death. Pero bueno, no está mal, no tiene malos temas. The Pilgrim no está mal. Luego tiene aquí unos cuantos temas así con un minutaje bastante amplio. Estos de The Reincarnation of Benjamin Bregg o For the Greater Good of Good, que no están mal. Están bastante chulos. Y bueno, no es un mal álbum tampoco. Para mí ya lo hablábamos el otro día, es una época de Maiden ya que es un poco más... Bueno, quizás la colocaría similar a esa etapa en la que salió el Fear of the Dark, que son discos que no están mal, pero que no llegan a la grandiosidad a la que nos acostumbra a veces Maiden. Lo hace a cuentagotas. Tiene muy buenos temas con otros un poco más de relleno, digamos. Sí, opino igual. Yo creo que es un disco que tiene mucho minutaje y es verdad que hay canciones brutales. This Color Don't Run también me encanta, el Brighter Than the 1000 Sun me encanta, pero este sí puede ser uno de los discos que más me ha costado que me gustara de Maiden. Más escuchas me costó, y de hecho fue la primera vez que lo vi en directo y se cascaron el disco completo, ¿sabes? Se cascaron el disco completo, entonces sí que eso, que es muy, yo creo que es muy denso también, porque no tiene la brillantez que quizás tenía el Brave New World o el Dance of Death. Brillantez sonora me refiero. Aquí, por hacer una comparativa, quizás lo asimilo más a The X Factor, que es un sonido más oscuro. Sí, es un álbum oscuro otra vez, ¿eh? También la temática vuelven otra vez a incidir mucho eso en la guerra, bastante contenido político. Bueno, no, como concepto de disco no está mal, pero aquí pasa otra vez. Venga. Pero bueno, no es
desde luego no es de los grandes discos de Maiden, ni mucho menos. Sin duda. El concepto de Eddie sí, lo que tú dices, el concepto de Eddie sí me gustaba muchísimo el del disco, pero es verdad que pasa muy desapercibido en la portada. Yo creo que podían haberle dado otro concepto diferente. El mismo concepto, pero otro dibujo diferente. Para darle un poco más de... Porque aquí lo único que sale es editar, pero este sí que me encanta este dibujo. Sí, ese está chulo. Es el típico dibujo para una camiseta que mola bastante. Sí, tío. Y después de ese Another Light of Death sale el The Final Frontier, que es otra portada, para mi gusto, feísima, y otro disco... Para mí la peor de Maiden, sin duda, esta portada. Todavía sí. Peor que la del Dance of Death. Sí. Y el disco, la verdad, que no le va a la saga y tampoco es que me termine de gustar. Es por épocas también. Hay épocas que me gustan algunas canciones, épocas que no me gustan canciones. Por El Dorado, por ejemplo, se salió un poco de lo normal de Maiden y quizás esa me gustó. Coming Home en el directo también me gusta un montón, pero a partir de ahí se me hace un disco un pelín largo y no sé, no me termina de... Puede ser junto con el Virtual Eleven los discos que menos me gustan de Iron Maiden. No sí, sé es que a medida que han ido avanzando en estos últimos años en sus trabajos han aumentado mucho el minutaje de las canciones, incluyendo temas muy largos y tal. Y claro, cuando el tema es chulo y está bien construido, pues al final se te pasan bien, pero cuando... Es el caso de este, que son todos los temas un poco opacos, no tiene ninguno así gran, no sé, que destaque mucho por encima del resto, pues al final es un disco eso, que se te hace un poco largo, pero bueno. Y todo el dibujo es que es horripilante, no me gusta nada. Sí, no está muy logrado. Quizás también la idea no estaba mal, pero no supieron plasmarla como deberían. En directo está más guay el escenario con el tema del espacio y tal, pero bueno, aún así tampoco es mi escenario favorito. Es una banda que siempre, ha trabajado mucho amparándose en esa imagen tan potente de Eddie que lleva acompañándole siempre. Siempre han cuidado bastante sus escenarios, digamos, ¿no? Su puesta visual. Pero, claro, a ver, cuando la portada no acompaña y no tiene la fuerza de un Power Slave o tal, pues obviamente también se queda más flojo. No hay otra. Y bueno, si hablábamos de minutajes excesivos, los 92 minutos de Book of Soul no se quedan atrás. Bueno, yo este disco me parece que aquí, digamos, retomaron otra vez la senda de esos temas de un nivel bastante alto. Tiene buenos temas este disco, pero bueno, es excesivamente largo. O sea, hay un tema aquí de 18 minutos. El arte es muy chulo. Está muy bien, este rollo tribal, no sé, quizás rememorando un poco a los Imperio Azteca la verdad que está chulo y bueno, tiene buenos temas, la verdad que, joder, tiene uno que se llama, a ver, voy a leerlo aquí porque si no, The Red and the Black, me parece un temazo de la hostia. Temazo. El propio tema título está muy bien, de Book of Soul y brutal. Pero es que luego a ver, tiene aquí unos temas tan tremendamente largos. Yo para mí este disco le sobra minutaje, aunque no me parece un mal disco. Lo que no termina de convencerme es lo excesivamente largo que se me hace. Y luego para los que nos gusta el vinilo, esto de los triples álbum, es que tienes que darle 6 vueltas al tema. No sé, quizás en CD sea otra cosa. Yo no tengo el CD, pero vamos, en vinilo se me hace un poco, ya te digo, aunque no me disgusta el disco, pero se me hace un poco cuesta arriba. Exactamente, a mí sí hay temas que me gustan mucho. If Eternity Should Fail, que es de Dickinson, y Harry se la escuchó y le gustó y le obligó básicamente a meterla. De hecho sale
otra versión en el último disco en solitario de Bruce Dickinson. Speed of Light, que es la típica corta de Maiden directa, esa me mola también. The React and the Black, como dijiste, me flipa. The Book of Soul, brutal. Pero sí que se me hace pesado de escuchar Empire of the Clown, aunque sea un tema diferente de Maiden, sí que me cuesta. Y yo creo que sí que hay temas que sobran, y yo creo que en un minutaje un poquito menos extenso hubiese sido un producto mucho mejor, y 2 vinilos en vez de 3, sin duda. Sí, es que yo creo que Maiden abusa un poco en estos últimos años de ese minutaje tan excesivo. Ya, yo creo que un disco que dure 1 hora ya está bien. Jolines, cuando la mayoría de bandas estamos hablando de que lo normal son 45 o 48 minutos y tal, yo creo que 1 hora ya está bastante bien. Aquí estamos hablando de 1 hora y media. Esto Sí. si lo trasladas al cine es como tragarte Guerra y Paz de un tirón. Entonces, no sé, quizás deberían de ahorrar un poco de... No acortar los temas, pero vale más que no tarden 5 años en sacar discos como nos tienen acostumbrados últimamente, que están tardando prácticamente 5 años casi entre disco y disco. Bueno, pues joder, no esperes 5 años y saca otro disco entre medias con 6 temas o con... Sí, al final hay discos largos de Maiden como Power Slave o Somewhere in Time, pero no se me hacen tan largos. Es decir, a lo mejor no son tan largos como estos, pero no se me hacen tan largos como estos, quizás en momentos, ¿sabes? Hay momentos que el Book of Soul es muy largo, muy largo. Sí. Yo para mí es un disco que te acabas un poco hasta las narices de él, pero por lo que dura. Y como tampoco todos los temas son gloriosos, porque bueno, si dijeras, hostia, trae 10 canciones larguísimas y las 10 son una obra maestra, pero tampoco es el caso. Es un disco que está muy bien, muy correcto, con buenos temas, pero no todo el disco está a la misma altura. Entonces, esos altibajos en 92 minutos pues acaban llevándote un poco al hartazgo. Yo, de hecho, es un disco que no suelo escuchar nunca de una vez. Suelo escucharlo incluso en 3 días. Pues pongo un disco, alterno luego con otra banda, al día siguiente el siguiente disco, y voy así y tal. Quizás me pierda un poco el concepto del disco, pero bueno. A mí me saca a veces temas así que a lo mejor no son de gran calidad, así que me saca de la temática del disco en general, ¿sabes? Por ejemplo, escucharte de un tirón Empire of the Clouds a mí me parece, o sea, muy largo, tampoco conecto mucho con esa canción. Es verdad que tiene momentos súper chulos el tema, que no es un mal tema, evidentemente, pero sí que se me hace bola escucharlo completo, es como una cara de un vinilo completa, ¿sabes? Sí, claro. No, tal cual. Y luego siguiendo también la misma temática no, pero sí la misma temática por lo menos de portada, salen con este Senjutsu, misma temática que es lo que decíamos antes del Dance of Death, que a lo mejor el Dance of Death con este tipo de temática negra y solo el Eddie hubiese ganado un poquito más. Pero bueno, este sí que me parece, para mí es un pelín por encima del Book of Soul. De hecho, el tema del Hell on Earth para mí es de las mejores de Maiden en bastantes años, o de las que más me gustan de Maiden en bastantes años o durante varios discos, ¿sabes? Por lo menos. Sí. A ver, es un disco también que es largo, pero bueno, no tan excesivo como The Book of Soul, y aquí yo creo que sí que han subido un poco el nivel compositivo. Entonces, bueno, es un disco más ameno de escuchar. Sí, correcto, exactamente. Yo creo que tienen más, las canciones tienen otro tipo de estructura diferente y van alternando entre cambios de estructura, y sí que le da a lo mejor esa lo que tú dices, ¿no? Es más fácil de escuchar. A mí se me hace mucho más fácil de escuchar el Senjutsu que el Book of Souls. Sí, sin duda. Es un disco mucho más, lo que hablamos, a lo mejor es más un disco más lineal, pero la línea en general tiene más calidad que el Book of Soul. No tiene esos dientes de sierra que tiene Book of Soul, con un tema muy bueno, luego hay un par de ellos más bajos, luego... Entonces, vale, este quizás para el audiófilo que busca esas estructuras, esas complicaciones y tal, quizás Book of Soul pueda tener más de su gusto, pero bueno, yo prefiero más esta línea en la que
bueno, pues más o menos todos los temas me parecen bastante parejos en cuanto a calidad, pero es más disfrutable a la hora de escucharlo. Y fíjate que cuando sacaron The Writing on the Wall era un tema que era como que había una evolución sonora, ¿no? No era un típico tema de Maiden de los que nos tenían acostumbrados, sino tenía como estructuras ahí un poco diferencial y me gustó que iniciaran o sacaran ese primer single adelanto del disco, ¿no? Me llamó la atención. Sí, es que yo recuerdo que cuando salió Book of Souls tardé mucho tiempo en comprarlo desde que salió. Fue el típico disco que dices, bueno, ya lo pillaré, no tal. Sin embargo, en el momento que escuché los 2 primeros adelantos fue anunciarse que se publicaba tal, y ese mismo día yo creo que ya lo debí de ir a comprar. O sea que volvió otra vez a atraparme el sonido que mostraban aquí. O sea que bueno. Sí, te digo, hay grandes canciones y algunas muy diferentes de Time Machine, incluso también la tocaron en los directos. El Death on the Celts me parece un temazo brutal, y Hell on Earth es un tema que, no sé, desde el principio conectó conmigo y me robó el corazón. Hell on Earth es un tema que a mí me mola bastante también dentro del disco, sí señor. Está muy chulo. Y bueno, se cumplen o se van a cumplir 5 años de que se publicó este disco, a ver si eso quiere decir algo y nos regalan otra obra antes de entrar en el asilo, a ver si nos... No, yo creo que en breve sacarán algo. Sí, esperemos que no tarde mucho en sacar disco. Yo creo que, hombre, este es bueno, no sé si será este año, pues estaría bien, porque ya que están con este tema de la publicación del libro, con el documental que va a salir en estos próximos días, bueno, sería un buen momento para también dejarnos un disco. Pero bueno, conociendo a Maiden seguro que aprovecharán para sacar algún recopilatorio, algún directo, alguna historia, y dejarán el lanzamiento del álbum para más adelante. Pero bueno, por lo que yo sé, hay una fecha del Run for Your Lives de vuelta a Francia. No de la primera vuelta, sino ahora van a empezar en Sudamérica en 2 semanas o la semana que viene. Y a la vuelta de Europa hay reservado en Francia para grabar un concierto que no sé si será DVD o disco DVD, que saldrá del Run for Your Lives. Y esperemos que en este descanso hayan podido grabar algo. No sé si incluso, que se decía que Nico podía haber grabado las baterías incluso. Mira, eso es otro también, que perdemos ahí a Nico McBrain, que bueno, lleva un montonísimo de años en la banda. Yo creo que Harris estaba muy acostumbrado a apoyarse en él en directo y a componer pensando en el estilo de Harris, de Nico. A ver si la persona que ha entrado, este hombre que bueno, también lleva acompañando a Steve Harris unos cuantos años en su banda, pero Simon. Pero bueno, vamos a ver cómo suena. Oye, yo lo vi en directo, no me gusta ser hater, la verdad, pero se notó la diferencia. Es verdad que Nico, evidentemente, desde que le dio el ictus, ¿no? Ya le decía a Harris que él no podía tocar The Trooper, que la cambiaran del setlist porque él no podía cometerla. Y Steve le decía, tócala simple, no tienes por qué hacerla como siempre la has hecho, tócala simple con tu estilo y listo, ¿no? Y al final yo creo que es lo que está haciendo Simon. Ha metido su estilo y un poco como lo estaba haciendo Nico por último, no como Nico en su época prime, ¿sabes? Sí, bueno, hombre, Nico era un animal a todos los niveles, es decir, musicalmente hablando y físicamente, pues estaba como un toro. Hombre, yo creo que se va a notar la diferencia seguro, pero bueno, esperemos. Este hombre que está ahora es un batería también contrastado, o sea que bueno, me imagino que no dejara de hacerlo bien también. Era un poco lo que hablábamos de Black Bailey, ¿no? Que a Steve Harris le gusta rodearse de gente de... Sí, siempre de los colegas. Menos mal que dentro de lo que cabe no ha sido una banda de grandes movimientos, porque si no hubiese desnudado a la mitad de las bandas británicas con las que ha compartido escenario en los años de existencia, o sea que, pero bueno.
Pues esta ha sido nuestra humilde visión sobre la banda Iron Maiden, que tanto a Fredo como un servidor le flipa, le enamora y está en su top. Y bueno, nosotros quisimos hacer un poco por darle visibilidad a la banda, más visibilidad imposible porque es una banda top, pero sí que nuestra perspectiva de toda su discografía. Sí, sí, la verdad que, bueno, es una banda que no necesita tampoco ningún tipo de presentación ni de recordar su historia, pero bueno, nos apetecía, aprovechando este aniversario, pues repasar un poco su trayectoria y bueno, como siempre digo en mis vídeos, ahora os toca a vosotros participar, dejar en los comentarios qué opináis. Aquí sí que tenéis un montón de cosas para opinar, ¿no? No estáis para nada de acuerdo con nosotros, cuál es vuestro disco favorito, los que nosotros hemos dicho que son malos para vosotros son la hostia, Blaze Bayley es Dios, hay un gran abanico aquí para que nos dejéis en comentarios vuestras opiniones, así que no os cortéis. Pues les leemos en los comentarios y suscribirse tanto al canal de Fredo como al mío si no están suscritos. Ya sabes, lo guay es comentar y entrar en este tipo de comunidad, que es lo que al final para lo que lo hacemos, porque yo lo hago por hobby, Fredo lo hace por hobby y es por ver y leer otros puntos de vista diferentes, siempre con educación y con ganas, ¿no? Pues sí, la verdad que los comentarios es lo que te hace un poco seguir adelante, porque bueno, cuando ves que la gente participa y se implica y demás, pues te apetece hacer otro nuevo vídeo, que si no de otra manera pues acabaríamos tirando la toalla. Así que nada, un placer compartir estos minutos contigo, este vídeo, que supongo que nos habrá quedado bastante largo, eso sí, pero bueno. Bueno. Al final, pues si no lo vende de un tirón, lo vende de 2 o de 3. Yo hay vídeos que veo de un tirón también o de 3. Depende también un poco la temática, si me engancha, ¿no? Aprovechando huecos libres para ir viendo. Sí. Pues nada, esperamos que les guste y ahí lo dejamos. Venga, gracias hasta a ti, pronto, Fredo, amigos. por compartir tiempo conmigo. Igualmente, Geray.